El aire húmedo y frío se colaba entre los escasos árboles, susurrando secretos siniestros a los oídos de Elena y Daniel. Habían estado perdidos durante horas. El sol ya se ocultaba tras las imponentes copas de los árboles, dejando tras de sí una oscuridad que se sentía más densa que la noche misma. El sendero que creían seguir se había desvanecido, reemplazado por un laberinto de ramas y raíces retorcidas. De pronto, un tenue resplandor llamó su atención. Atravesando la maleza, vieron una pequeña hoguera en medio de un claro. Alrededor de ella, una docena de figuras encapuchadas se movían con una extraña sincronía. Sus cantos guturales resonaban en el silencio del bosque, creando una atmósfera escalofriante. Cautelosamente, Elena y Daniel se acercaron, ocultándose tras un tronco. La luz de la hoguera reveló una escena que heló su sangre. En el centro del claro, atado a un árbol, yacía un joven, sus ojos llenos de un terror silencioso. Los cantos se intensificaron y las figuras encapuchadas comenzaron a moverse alrededor del joven, realizando una danza macabra y ritualística. Elena, aterrorizada, vio como una de las figuras desenvainaba un cuchillo de obsidiana, reluciente bajo las llamas. Un grito ahogado escapó de sus labios y Daniel la tomó del brazo, tirándola hacia atrás. Sabían que debían escapar, pero la curiosidad y el horror los paralizaban. De repente, una de las figuras se giró, sus ojos brillando en la oscuridad. Su capucha cayó, revelando una cara desfigurada con una sonrisa siniestra y vacía. Elena y Daniel se congelaron, sabiendo que habían sido descubiertos. La danza se detuvo, y todos los ojos se volvieron hacia ellos. El terror se apoderó de sus corazones, un terror tan profundo que les robó el aliento. La última imagen que Elena vio antes de perder el conocimiento fue la de la hoja del cuchillo descendiendo sobre el joven atado al árbol, mientras un coro de risas demoníacas llenaba el aire. Los payasos son almas bondadosas cuya pasión es brindar felicidad tanto a niños como a adultos, aunque existen ocasiones que esos payasos son seres malvados que infunden terror a quienes se cruzan en su camino, como es el caso del fantasma que se aparece en la colonia Madero de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El origen de este fantasma se remonta al siglo pasado, cuando un circo había arribado a la ciudad. Era un total éxito, hasta que un día ocurrió una tragedia. Un payaso había robado las ganancias después de una presentación, por lo que los demás payasos del circo decidieron hacer justicia por su propia mano, matándolo. Los payasos se deshicieron del cuerpo, tirándolo en la colonia Madero, lugar donde hasta la fecha el espíritu aparece, aunque también se ha reportado su avistamiento en la colonia campestre. Hay testigos quienes cuentan que al pasar por aquella colonia en la madrugada, el carro se te apaga y entre la oscuridad aparece al lado de tu ventana un payaso, cuya siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada. La mayoría de las veces solo te observa mientras camina hasta perderse, pero en otras te quiere regalar un globo. Si es rojo, eres afortunado, pues significa que está feliz, pero si es azul, significa que está triste, por lo que debes huir antes de que te conviertas en una de sus víctimas. Hay una aterradora historia de unos jóvenes quienes fueron en busca del payaso en la noche de Halloween. Mientras esperaban, comenzaron a burlarse de él, hasta que de pronto se les borró la sonrisa, pues el payaso se manifestó pero no de la forma que esperaban, sino desde el cuerpo de una chica que había poseído. La joven fue llevada con un sacerdote, el cual le realizó múltiples exorcismos por una semana, hasta que el espíritu del payaso fue completamente expulsado de su cuerpo. Otro de los rumores de él, porque este fantasma aún habita en nuestro mundo, habla de la existencia de un cassette donde fue grabada su muerte. Hasta que este video no sea destruido, el payaso no descansará en paz. Eran casi las 10 de la noche cuando abordé el metro de la línea 8.
Como de costumbre, me sumergí en la lectura de un libro sobre la conquista de México, escrito por Prescott. Las estaciones pasaban sin que les prestara atención, ajeno al mundo a mi alrededor. Al llegar a la estación Apatlaco, 3 mujeres subieron al vagón. Una de ellas llevaba un niño en brazos de unos 3 años. Me percaté de su presencia por sus risas estridentes, un sonido fuera de lugar en la monotonía del metro nocturno. Se sentaron cerca de mí, 2 a la izquierda y la del niño justo enfrente. Eran mujeres extrañamente hermosas, de piel pálida, ojos verdes y cabellos dorados, algo poco común en la ciudad. De repente, la más joven me sonrió y preguntó: ¿Está bueno ese libro? Levanté la vista, sorprendido por su repentina conversación. Sí, muy bueno, respondí. Es de William Prescott, ¿verdad? Continuó, con una sonrisa inquietante. Sí, dije, extrañado de que lo reconociera. Es bueno, pero ¿sabes cuál es mejor? El de San Cipriano. Deberías leerlo. Si quieres, vamos a mi casa y te lo presto. ¿Verdad, mamá, que lo invitamos? La mujer con el niño asintió en silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Justo en ese momento, el metro se detuvo en Escuadrón 201. 3 muchachos y una chica subieron y se sentaron frente a nosotros. Me miraron fijamente. Luego desviaron la vista hacia las mujeres. Sus rostros reflejaban algo entre confusión y espanto. La joven seguía insistiendo en que la acompañara. Me excusé diciendo que tenía que madrugar para ir al trabajo. Su expresión cambió. Sonrió de manera inquietante y dijo en un tono casi hipnótico: «Nos volveremos a encontrar». Las 3 se levantaron cuando llegamos a Iztapalapa y descendieron. Antes de que las puertas se cerraran, me lanzaron una última mirada. Sentí un alivio momentáneo, pero al voltear, noté que los jóvenes que subieron en Escuadrón 201 me observaban con incredulidad. Uno de ellos se acercó y me preguntó en voz baja: ¿por qué hablabas con esas mujeres? ¿Por qué no habría de hacerlo?, respondí desconcertado. La chica del grupo intervino. ¿No te fijaste en lo horribles que eran? ¿Y en el perro que llevaba la gorda? Era espantoso. Mi cuerpo se tensó. No habían llevado un perro. No podía ser. Yo las había visto hermosas. Antes de que pudiera responder, una señora mayor que estaba en el otro extremo del vagón se acercó y, con voz grave, dijo: «Mijo, esas brujas te querían llevar. Se los llevan al Cerro de la Estrella y ahí los friegan. ¿A poco no sabes de los que han encontrado por la Cueva del Diablo? Pues esas son las que se los llevan». El tren se detuvo en la siguiente estación y la señora descendió. Nos quedamos en silencio. Nadie dijo una palabra más. Solo sentí un nudo en la garganta y el frío recorriendo mi espalda. Desde aquella noche nunca volví a tomar el metro tan tarde y nunca más volví a ver a esas mujeres. O al menos, no con los mismos ojos. El zumbido comenzó una noche cualquiera. Un sonido agudo apenas perceptible, pero constante. Manuel pensó que era un insecto atrapado en su habitación, pero cuando revisó cada rincón y no encontró nada, la incomodidad se transformó en ansiedad. Al día siguiente el zumbido persistía. No importaba dónde estuviera, en el trabajo, en la calle o en su casa. El sonido lo seguía, como si estuviera incrustado en su cabeza. Luego llegaron las sombras. Al principio solo un parpadeo, un juego de luces y sombras sin importancia, pero pronto se hicieron más claras, más definidas, figuras humanas de rostros borrosos que lo observaban desde los rincones. Manuel trató de ignorarlas convenciéndose de que eran un producto del estrés o la fatiga. Sin embargo, la paranoia se apoderó de él cuando una de las figuras habló, como si le hablara de frente, como si estuviera ahí, como si la conciencia se hubiese hecho presente. Y de repente dijo: «Siempre he sabido lo que hiciste». La frase se repitió una y otra vez. Manuel no entendía a qué se referían. ¿Qué había hecho? Intentó seguir con su vida normal,
pero su mundo se volvió una prisión de sonidos y sombras. Las voces aumentaban de volumen. Su juicio se fragmentaba y la realidad se desdibujaba. Buscó ayuda, pero los médicos solo le recetaban pastillas que no hacían efecto. Sus amigos lo evitaban, y su familia, temiendo por su salud mental, lo internó en un hospital psiquiátrico. Pero allí las sombras eran más intensas, los susurros más nítidos. Le susurraban secretos que él no recordaba haber vivido, crímenes que su mente había sepultado. Una noche, en un momento de desesperación, sentía que ya no podía más. Él no era la víctima, sino el verdugo que su mente había ocultado, de los horrores que había cometido, natos que ahora volvían a atormentarlo. El zumbido se intensificó hasta convertirse en un grito ensordecedor. Manuel tomó una hoja de afeitar y, con un último acto de voluntad, buscó el silencio definitivo. Aún recuerdo el viejo árbol de caucho del parque cerca de la casa de mis abuelos. Era enorme, con ramas que se extendían como brazos abiertos sobre los juegos infantiles. Yo tenía 11 años cuando todo ocurrió, y aunque ya han pasado 15 desde entonces, hay noches en que despierto creyendo escuchar aquella risa infantil. Mis abuelos vivían en Mompox, en una de esas calles antiguas del departamento de Bolívar, donde las casas coloniales y los balcones floridos parecen sacados de otro tiempo. Durante las vacaciones de enero me quedaba con ellos mientras mis padres trabajaban. El parque era mi refugio, mi lugar seguro. Aquel día, el sol caribeño comenzaba a ocultarse. Mi abuela me había dicho que volviera antes del anochecer, pero yo, absorta en mi propio mundo, perdí la noción del tiempo. El parque se fue vaciando poco a poco hasta que me encontré completamente sola. El columpio colgaba de una de las ramas más bajas del árbol de caucho. Era mi lugar favorito. Me senté como siempre, empujándome suavemente con los pies contra el suelo de tierra. El viento sopló entre las hojas grandes y brillantes y trajo consigo el primer escalofrío. Fue entonces cuando el columpio de al lado, que estaba vacío, comenzó a moverse. Al principio pensé que era el viento, pero el movimiento era demasiado regular, demasiado intencional. Se balanceaba como si alguien invisible estuviera jugando. Me quedé inmóvil, con los dedos aferrados a las cuerdas de mi propio columpio. Y entonces la escuché. Una risa de niña, clara como agua de manantial, burbujeando desde algún lugar cercano. ¿Hola? Mi voz salió más débil de lo que esperaba. ¿Hay alguien ahí? Silencio. El columpio vacío seguía meciéndose cada vez más alto. Me levanté y caminé alrededor del árbol. La luz del atardecer proyectaba sombras extrañas sobre el tronco liso y grisáceo. Si hay alguien jugando, no es gracioso, dije, intentando sonar valiente, aunque mi corazón latía como un tambor. Fue entonces cuando la vi. No era más que una silueta al principio, el contorno de una niña pequeña, sentada en una de las ramas más altas. Podía distinguir su vestido, que parecía ondear con la brisa, y su pelo largo, que caía como una cascada oscura. ¿Cómo subiste hasta allá?, pregunté asombrada. Yo nunca me había atrevido a trepar tan alto. No respondió, pero inclinó la cabeza como si me estuviera estudiando. La luz del sol poniente atravesaba su figura de un modo extraño, como si fuera transparente. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién eres? El viento se detuvo de repente. Todo quedó en un silencio absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban ya. Y entonces, cerca de mi oído, tan cerca que sentí un soplo de aire frío contra mi mejilla, escuché un susurro. Amiga. Di un salto hacia atrás, tropezando con una raíz. Caí sentada sobre la tierra, con el corazón desbocado. Cuando miré de nuevo hacia la rama, la silueta había desaparecido. Lucía. La voz de mi abuelo rompió el hechizo.
venía caminando apresuradamente por el sendero principal. «¿Qué haces aquí tan tarde? Tu abuela está preocupada». Corrí hacia él y me agarré de su mano, buscando la seguridad de su contacto. «Había una niña en el árbol, abuelo», dije, sin atreverme a mirar atrás. Mi abuelo frunció el ceño y escudriñó el árbol de caucho. «No hay nadie allí, mi niña. Ya es tarde, y la imaginación juega trucos cuando oscurece». Mientras nos alejábamos, tuve la certeza de que alguien nos observaba. Podía sentir una mirada fija en mi espalda. Al llegar a la salida del parque, me giré una última vez. El columpio vacío seguía meciéndose, aunque ya no había viento. Durante los días siguientes, regresé al parque buscando a la niña misteriosa. Pasé horas sentada en el columpio, hablándole al árbol, esperando volver a escuchar aquella risa o aquel susurro. Pero nunca volvió a aparecer. El verano terminó y volví a casa de mis padres. Pasaron los años y casi había olvidado aquel extraño encuentro, hasta que, siendo ya universitaria, visité a mis abuelos durante las fiestas de la Candelaria. Una tarde, hojeando un álbum de fotos antiguas con mi abuela, encontré un recorte de periódico amarillento. Era un artículo breve, fechado 20 años atrás. «Niña fallece tras caída en parque local». Junto al texto, una pequeña foto en blanco y negro mostraba a una niña sonriente, con un vestido claro y pelo largo y oscuro. Según el artículo, había estado jugando sola en el árbol de caucho cuando cayó desde una altura considerable. Murió instantáneamente. «¿Recuerdas cuando decías que habías visto una niña en el árbol?», preguntó mi abuela. «Nunca te lo dijimos, pero todos en el pueblo conocen la historia. Algunos dicen que sigue allí, buscando amigos con quien jugar». Aquella noche, mientras contemplaba el techo de mi habitación, comprendí que aquel «amiga» susurrado al oído no había sido una amenaza. Había sido una petición, un deseo simple y triste, el de una niña solitaria que solo quería compañía.